Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí un domingo más, un día de reposo para poder seguir aprendiendo acerca del libro de Mormón y todas las enseñanzas que tiene para nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del libro de Alma, que es un libro muy largo, muy extenso. Y nuestra clase del día de hoy se titula Preservado para su maravilloso poder. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la historia de los antinefileitas? ¿Se acuerdan que contamos que ellos habían enterrado sus armas porque habían hecho una promesa con el Señor de nunca más volver a pelear con nadie, ni derramar sangre, ni matar? ¿No es cierto? Entonces dice, puedo ser fiel a Dios como lo fueron los jóvenes guerreros. Los jóvenes guerreros de Elamán puede ser un gran ejemplo para nosotros de valentía y sobre todo de obediencia. Entonces, voy a contarles un poco la historia de estos jóvenes guerreros. Resulta que el pueblo de Amón que era el pueblo que había salido, que estaba al lado del pueblo de los nefitas, había hecho la promesa de que nunca más iba a pelear con nadie, ¿no es cierto? Ellos, como les dije, vivían cerca de los nefitas y se protegían entre sí, se cuidaban. Entonces, los enemigos del pueblo de Amón decidieron atacar a los nefitas. Entonces, los del pueblo de Amón querían romper esa promesa para poder proteger a sus amigos los nefitas y que no les pasara nada. Entonces, Elamán y otros líderes nefitas no querían que el pueblo de Amón quebrantaran esa promesa. Entonces, ¿qué pasó? Los jóvenes hijos de los del pueblo de Amón, ellos no habían hecho esa promesa. Entonces, ellos decidieron salir, unirse y luchar contra los enemigos del pueblo de Amón. Deseaban ayudar al pueblo nefita. Entonces fueron, aquí como tenemos la imagen, fueron 2,000 jóvenes que decidieron defender a su país, ¿no es cierto? Estos 2,000 jóvenes guerreros decidieron defender a su país y ayudar a sus amigos, los nefitas. Pero ¿qué pasó? Estos jóvenes eran valientes, eran fuertes y también eran honrados y dignos. Y tenían mucha confianza en el Señor, pero sobre todo tenían esa confianza en Él porque guardaban los mandamientos diligentemente. Entonces ellos decidieron que Elamán sea el que marchara adelante con ellos, que sea su jefe en esta batalla. Aunque los hijos de Elamán, como ellos se solían llamar, nunca habían peleado en ninguna otra guerra, ellos eran valientes, como les dije, y decidieron ir a pesar de todo. Ahora, ellos lucharon contra este ejército, lucharon fuertemente, pero ellos, a pesar de que habían sufrido heridas y tenían muchas heridas en el cuerpo por esta lucha, ninguno resultó muerto. Entonces los 2,000 regresaron y, como dice aquí, ¿no? Fue un milagro. Elamán se sintió muy feliz, sabía que esos jóvenes habían sido protegidos por la gran fe que tenían en Dios. Entonces, esta historia es un gran ejemplo, chicos, de fidelidad, de confianza en el Señor, de obediencia y sobre todo de fe, ¿no es cierto? Porque este grupo de 2,000 jóvenes que, a pesar que no sabían y nunca habían peleado en una guerra, fueron obedientes, fueron leales y ahorita vamos a saber por qué lo fueron. Muy bien. Entonces, aquí tengo 2 imágenes que es como un saco de provisiones, quiere decir un saco de alimentos. Entonces, los padres de estos 2,000 jóvenes influyeron muchísimo para que ellos fueran tan valientes y pudieran seguir y honrar a nuestro padre, ¿no? Entonces, los padres se encargaron de darles provisiones y alimentos a estos 2,000 jóvenes para que fueran fuertes y preparados a la guerra. Y las madres se encargaron de la enseñanza de ellos desde muy niños, ¿no es cierto? Sus madres, por medio de las escrituras, se encargaron desde muy chiquitos de prepararlos para que sean así, para que sean valientes, para que sean fuertes. Entonces, las enseñanzas de las madres de estos 2,000 jóvenes fueron lo más importante que ellos tuvieron para que pudieran ir a la guerra y para que pudieran seguir obedeciendo al Señor, pero sobre todo confiando. Entonces, están en las escrituras. Muy bien. Ahora, yo les he hablado de algunas palabras, algunos adjetivos que tenían estos hombres. Por ejemplo, ellos dice la palabra que eran
Intrepidez. Vamos a saber qué significa intrepidez. Intrepidez significa valor en los peligros, o sea que ellos en un momento de peligro tenían esa fuerza y ese valor para salir adelante y no sentir el miedo, ¿no es cierto? También hablamos de que tenían mucho vigor, ¿no es cierto? ¿Qué es el vigor? Es la fuerza y la energía en las acciones. Entonces, esa fuerza y esa energía en las acciones era porque ellos tenían esa confianza en que querían ir a luchar y ayudar al pueblo nefita. Y por último, nuestros jóvenes guerreros eran valientes, ¿no es cierto? ¿Qué es ser valientes, chicos? Es tener un carácter decidido y enfrentarnos a situaciones difíciles y peligrosas con mucho valor y sobre todo con mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el ser valiente es poder afrontar alguna situación muy peligrosa o de miedo con mucho valor, con mucha fuerza. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar nosotros en esta frase y dice: cuando soy, vamos a poner la palabra, soy como un joven guerrero, como los guerreros de Elamán. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Natalia que le diga a su mamita, cuando ella es, por ejemplo, obediente, ella se asemeja a un joven guerrero, ¿no es cierto? A Charlotte le podemos preguntar, cuando ella es paciente, también se asemeja o es como un joven guerrero. Entonces, todas las cualidades que nosotros tengamos, así como el ser valientes, el ser obedientes, el ser pacientes, el ser confiados, esto nos ayuda o nos asemeja o nos hace sentir muy parecidos a estos jóvenes guerreros. Muy bien, chicos. Dice, cuando estoy preocupado, puedo confiar en Dios. Elamán confió en el Señor cuando él y sus ejércitos afrontaban tiempos difíciles, porque durante esa guerra no todo era muy fácil. A veces ellos sentían que no estaban preparados. Pero ¿qué pasó con Elamán? Confiaba en el Señor, ¿no es cierto? Entonces, dice, Elamán estaba preocupado porque su ejército no tenía suficiente comida ni suficientes hombres para seguir peleando. Entonces, ¿cómo se sentía Elamán, chicos? Preocupado, ¿no es cierto? Se sentía un poco afligido. ¿Pero qué pasó? Dice, voy a leer una escritura que dice lo siguiente. Mas he aquí, no importa, confiemos en que Dios nos librará. No obstante, los débiles que estén nuestros ejércitos, sí, y nos librará de las manos de nuestros enemigos. ¿Qué pasó con Elamán? Se sentía un poco preocupado porque sentía débil a su ejército. Pero luego, ¿qué hizo, chicos? ¿Qué hizo Elamán? Confió en el Señor, ¿no es cierto? Y dijo que no importa, que pase lo que pase, él va a seguir confiando en el Señor y va a saber que el Señor los va a librar de cualquier cosa mala que le pudiera pasar. ¿Y cómo se sintieron? Felices, muy bien. ¿Y cuál es el fin de la historia, chicos? Como les conté hace un momento, nuestros 2000 guerreros de Elamán pudieron salir de esa gran batalla, pudieron ganarlas, sí fueron heridos, pero ellos decidieron confiar en el Señor, seguir las enseñanzas de sus madres y sobre todo confiar en que Él los iba a librar de cualquier cosa que pudiera pasarles. Entonces ellos salieron libres, pudieron ganar esa batalla, salieron heridos, pero ninguno murió. Y eso fue lo más importante. ¿Por qué? Porque su jefe, que era Elamán, siempre oraba por ellos y sobre todo confiaba en el Señor. Sabía que estos hombres, estos jóvenes valientes, iban a salir de esta situación y iban a poder seguir disfrutando de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, del Evangelio. Entonces, ¿qué nos queda hacer durante esta semana de acuerdo a nuestra clase del día de hoy? Tenemos que ser igual a nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Pensemos en esta frase. Cuando soy valiente, cuando soy obediente, cuando soy paciente, voy a parecerme mucho a los 2000 jóvenes del ejército de Elamán. Entonces, nosotros ahorita no estamos en una batalla, pero quizás como niños nos preocupe algunas cosas, como por ejemplo el colegio o el hacer algunas cositas. Entonces, cuando estemos así, preocupados, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que confiar en el Señor, que es el único que nos va a poder hacer sentir felices. Espero que esta clase les haya podido gustar y que siempre tengamos el ejemplo a los 2000 jóvenes del ejército de Elamán, que son un ejemplo de confianza y de amor al Señor. Y eso lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén.